Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043, para que en caso que tengas alguna duda con el tema de hoy puedes mandar un mensaje o llamar. En Facebook te recomiendo integrarte al grupo Derecho Agrario. En YouTube al canal Ramón Herrera Chela, donde vas a encontrar este video y más de 300 sobre la materia agraria. Este video aplica para ejidos y comunidades, y por equidad de género, cuando me refiero a ejidatario, desde luego que también contemplo a la mujer. Ambos géneros, solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Pues bien, el tema ganador es el análisis, la interpretación, la ejemplificación del artículo 31 de la ley agraria. Lo iré leyendo por párrafo y hacer pausas para darle esa interpretación. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente. El acta es el registro en el que queda lo tratado, lo acordado en una asamblea ejidal celebrada, pues. El acta podemos decir que es la memoria escrita de un ejido o de una comunidad. Puede quedar, de hecho, escrita de manera informal dentro del libro interno, o libro de actas también que le llaman, manuscrito. De hecho, es muy informal porque nada más dejan los asientos de lo más importante. O, como se recomienda, puede estar redactada de manera formal, respetando los requisitos de ley. Se redacta pues en una computadora, que después se imprime, se sella y se firma. Un acta de asamblea como documento puede ser breve o extenso. Depende mucho del tipo de asamblea. Si fue una asamblea de formalidades simples o de formalidades especiales, también de la cantidad de asuntos que estaban enlistados en el orden del día, y de la participación que hayan tenido durante la celebración de dicha asamblea. Recordemos que es parte de un acta de asamblea las respectivas convocatorias. Continúa el artículo. El acta de asamblea correspondiente será firmada por los miembros del comisariado ejidal y el consejo de vigilancia que asista. Por lo general firman los titulares, salvo causa justificada, pueden hacerlo los suplentes del comisariado o del consejo de vigilancia. Muy importante, deben de tener el cargo vigente. Los integrantes del comisariado deben de estar dentro de ese plazo que le marca la ley, que son 3 años, porque si ya no están vigentes en el cargo, esa acta de asamblea es ilegal. Y también deben de estar físicamente presentes los integrantes que van a firmar. Desde el inicio, desde el pase de lista, hasta que se dé por clausurada la asamblea, deben de estar presentes los integrantes, insisto, del comisariado y el consejo de vigilancia. Sobre todo el comisariado ejidal. El consejo de vigilancia no es una obligación que esté. Y esa acta pues también es sumamente importante que, además de firmada, esté sellada. El sello, por así decirlo, pues es el equivalente a la firma del ejido como persona moral. Indebidamente pues la ley agraria omitió este dato importante. También recordemos que cuando se instala una asamblea, por ley se debe de elegir un presidente de asamblea, un secretario de asamblea y el escrutador, que se van a hacer cargos de dirigir esa asamblea. Ellos no firman, al menos no firman con el cargo que desempeñan, al menos no por ley. Si lo quieren hacer por costumbre, por reglamento interno, pues también pudieran hacerlo. Ellos firman como ejidatarios asistentes. Sigue la ley, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo del donde está escrito su nombre. Ese detallito de quien desee hacerlo, pues da a entender
que no es obligación de todas las ejidatarias y ejidatarios firmar el acta de asamblea que se levantó. Y créanme, este es un serio problema, porque no le da certeza legal respecto a los integrantes de ese ejido, que son en esencia pues sus ejidatarios o comuneros en su caso. Algunos consideran como prueba de asistencia y de una especie de sustitución de firma el pase de lista. Y sí, claro que es importante el pase de lista para contabilizar a los asistentes respecto a que si van a reunirse o no el quórum legal según el tipo de asamblea, si es por segunda o primera convocatoria. El punto está de que aquí la ley señala el que desea hacerlo. Debieron haber señalado aquí que sí era un deber de los asistentes esperarse a firmar el acta. Continuamos. Cuando exista inconformidad sobre cualquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta haciendo constar tal hecho. Sí recomiendo que firmen bajo protesta. No están en desacuerdo, se les hace incorrecto, injusto, ilegal lo que están tratando, lo que están votando, el sentido de la votación o de las irregularidades que está ocurriendo durante la celebración del acta. Firmen el acta bajo protesta. Firmen en inconformidad, porque precisamente su firma va a servir como prueba cuando esa acta sea llevada ante el Tribunal Agrario para su nulidad. Por cierto, negarse a firmar, de hecho, resulta hasta contraproducente. Cuando te niegas a firmar, le estás haciendo un favor a quienes están haciendo malas cosas ahí dentro del ejido y lo están asentando en el acta. Los que andan haciendo pues cosas chuecas. Le estás haciendo un favor si te niegas a firmar. Otra recomendación: no abandones el salón ejidal mientras no concluya la asamblea. Quédate hasta el final, eso sí, de manera respetuosa. Porque el hecho que te salgas, que te marches, tú y un grupito, no detienen la asamblea. Se lleva a cabo. Ningún párrafo de la ley agraria dice que si la asamblea es abandonada por la mitad de los asistentes se suspende la asamblea. No lo dice. Y muchos lo hacen como protesta. Estoy de desacuerdo, abandono la asamblea junto con mi gente. Eso no beneficia. Al contrario, si te quedas, tomas nota de todo lo que está ocurriendo y cuando toque el turno de que vayas a declarar frente a la autoridad, qué mejor que estuvieses presente durante todo el tiempo que ocurrieron los hechos. Entonces, valora esa situación y firma al final, sobre todo si estás inconforme, para que sirva como prueba pues exacta. Porque también cuando firmas tú ya no pueden alterar el contenido del acta. Ya no pueden imprimir otra hoja y perfeccionarla, porque ya no trae tu firma, en esa lógica pues. Para la cuestión de la firma, ojo ahí, debe ser en ese momento, ya sea en el libro, ya sea en el formato que ya lleven preelaborado el acta de asamblea, o si se van a esperar ahí para que la impriman, si llevan computadora. En otras palabras, un acta de asamblea no debe ser firmada días después por parte de los ejidatarios que asistieron a la asamblea. No en su casa, no en su trabajo, no en su parcela. Debe de ser en el acto, pues. Eso sí, también para que lo sepas. Firmes o no firmes, de todas maneras tienes disponible tu derecho para que puedas demandar la nulidad, ya sea total o parcial, del acta de asamblea. Continúa el artículo. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en la fracción 7 a la 14 del artículo 23 de esta ley, estas se refieren a las asambleas de formalidades especiales. Ya hemos hablado en anteriores videos qué clase de asambleas son, que por lo general son para asignar parcelas, asignar porcentajes de uso común, asignar solares o lotes o adoptar el dominio pleno. Este tipo de asambleas tiene sus requisitos especiales, precisamente por eso se llama de formalidades especiales. De ahí en fuera, ambas asambleas, las de formalidades simples y formalidades especiales, tienen exactamente los mismos requisitos de ley.
esta de formales especiales trae unos requisitos extras, ahorita lo vamos a analizar. Por ejemplo, el acta de asamblea de formales especiales deberá ser pasada ante la fe del fedatario público. Es decir, debe asistir a la asamblea a dar fe del acto de la realización de la asamblea el notario público. De hecho, el notario público rara vez firma la asamblea, porque entendamos que son cuando son asambleas formales especiales, rara vez la firma ahí en el salón al finalizar la asamblea, porque como son asambleas especiales tienen que revisar correctamente, etcétera, etcétera, y ya después se la mandan a la oficina al notario para que él proceda lo correspondiente, es decir, a dar fe de la celebración de ese acto. Obviamente el notario, por su propia cuenta, toma nota, hace una minuta de que en efecto cuál fue el quórum legal, qué asuntos se trataron, cuántos votaron a favor, en contra, se abstuvieron y todo eso. Ya nada más el notario coteja su información con lo que dice el acta que le llevan a firmar ahí a su despacho. Y hace lo correspondiente respecto a el notario, poner su sello, su firma, a veces levanta un protocolo, etcétera. Continúa el artículo, y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asista a la misma. Es decir, el funcionario, por lo general cuando son asambleas formales especiales, va el delegado, el subdelegado, el residente o algún abogado. Ellos firman como representantes de la Procuraduría Agraria, que es un requisito indispensable para las asambleas formales especiales. Y también por parte de la Procuraduría Agraria, pues estampan el sello. Es sumamente importante que estén en todas las hojas, de hecho, como una garantía de legalidad. Y se inscribirá, dice el artículo, en el Registro Agrario Nacional, en el RAM, que también le llaman coloquialmente RAM, con M al final. En las asambleas de formales especiales, sobre todo en la asignación de tierras, acuden los funcionarios del RAM y por lo general también firman, aunque la ley no los obliga, y también estampan el sello del RAM. En las asambleas de formales simples no van los funcionarios del RAM, mucho menos firman. El RAM, recordemos que no es una autoridad como lo es el Tribunal Agrario. El RAM es un registro público, por cierto. Y su función en este caso es revisar que la asamblea reúna los requisitos de legalidad y proceder a hacerle observaciones para que se subsanen. Y en su caso, pues proceder a inscribirla, que generará un folio de inscripción y a partir de ahí se entiende que la asamblea está legalmente inscrita en el RAN y generará efectos hacia terceras personas y los efectos legales correspondientes. Por ejemplo, si fue asignación de tierra, pues que se expidan los certificados o los títulos de propiedad, etcétera. A manera de conclusión, tenemos las siguientes respecto a este artículo. Se puede demandar la nulidad, ya sea total o parcial, del acta. Y esta demanda se presenta ante el Tribunal Agrario. No anden perdiendo tiempo en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en el Juez Civil. No son autoridades competentes. Aunque sea un particular o una empresa ajena al ejido quien demande, eso es competencia del Tribunal Agrario. Y esa demanda, ojo ahí, se puede presentar antes de que el acta de asamblea sea inscrita en el RAN o durante su inscripción, que sabemos que el RAN, y más en esos tiempos de pandemia, se lleva mucho tiempo, o después. Por ese lado la ley no establece ninguna condición. Las actas de asambleas, recordemos, es muy importante, las actas de asambleas obligan a sus integrantes, a los presentes, a los disidentes y a los ausentes de esa asamblea, los obligan. Y ojo, muy importante, por más sospechosa, por más irregular que sea el acta, es válida, es vigente. Y hasta que el Tribunal Agrario la declare nula, total o parcialmente, esa acta sospechosa sigue siendo válida. Y no es corrupción del RAN, aunque a veces hay excepciones. Es cuestión de que la inscribieron, no la han objetado, no han demandado su nulidad y por lo tanto pues sigue siendo válida.
Nada más las asambleas que asignan tierras, que son de formalidades especiales, y ese tipo de asambleas, sí tienen un plazo de 90 días para que demanden su nulidad los integrantes del ejido o de la comunidad. Ese plazo no aplica para las personas ajenas al ejido, a los posesionarios o avecindados, porque no estuvieron en la asamblea, salvo que se pruebe que sí estuvieron, entonces sí les aplica los 90 días. El RAN, por cierto, conserva en sus archivos todas las asambleas originales que han celebrado en los ejidos y comunidades, en especial las de formalidades especiales que pues están inscritas ahí. Las originales siempre van a seguir ahí, puedes ir a sacar cuantas copias desees, nada más pagas el derecho de las copias. Recordemos que la información del RAN, por regla general, es información pública. Aún los ajenos a los ejidos o comunidades pueden solicitar copia de ciertos documentos, planos, etcétera, salvo ciertos documentos especiales, pero esa es la excepción. Por regla general, toda la información, documentos del RAN, insisto, es información pública, porque el RAN es un archivo público, así como lo es el registro público de la propiedad, donde puedes ir a sacar una copia de las escrituras de la casa de tu vecino, de tu compadre, así puedes ir al RAN pues también. Respecto al acta de asamblea, que insisto, las convocatorias son parte de las actas, cuando es una sola hoja suelta, que luego traen la hoja donde se trató el asunto y se votó a favor, por mayoría de voto, esa hoja suelta no sirve, tiene que ser el acta completa. O si por cualquier motivo al acta le faltó una hoja, esa acta también tiene limitado su valor legal, porque debe estar íntegra, completa. De hecho, se acostumbra a foliar precisamente las actas. Recordemos ya de manera general respecto a las actas, que toda acta de asamblea de ejido o comunidad comienza con las respectivas convocatorias, ya sea primera y segunda convocatoria. Enseguida debe de quedar el antecedente inscrito en el acta, dentro del cuerpo del acta, el pase de lista, cuántos asistieron y cuántos son los ejidatarios empadronados o enlistados en ese ejido. Luego se procede a instalar la asamblea, a elegir al presidente, secretario y escrutador de dicha asamblea, que le llaman mesa de debate, porque de eso se encarga. Y enseguida se debe de apegar el presidente de la asamblea, que en ocasiones desempeña ese doble cargo, el presidente del comisario ejidal, cuando voluntariamente nadie quiere hacerlo o que llevan prisa, pero debe ser votado por la asamblea, que el presidente del comisario también funja como presidente de la asamblea. Deben de apegarse a los asuntos que están registrados en el orden del día, y de ahí no se deben de salir, no deben de omitir ningún asunto, ni deben de incluir nuevos asuntos, porque eso es ilegal. Y así ir agotando cada asunto del orden del día, respetando las formalidades, respetando la manera en que vienen señalados. Es muy importante, por cada asunto que se trate, debe de quedar inscrita en qué sentido surgió o se dio la votación, a favor, en contra o abstenciones, y la determinación, si se aprobó o si no se aprobó. Después de que se agotan los temas del orden del día, hay que firmar, hay que sellar, porque como ya lo señalé, es un aval de garantía legal, es para convalidar que es cierto el acto, que es cierto en qué sentido se votó, ya sea en el libro interno del ejido, de sus registros, o en el libro de actas, que también es un libro interno, o bien si ya llevan preelaborada el acta y ahí nada más terminan de redactarla o rellenarla a mano los espacios en blanco, pues ahí se procede a firmar el acta. Es costumbre, que es cuestionable si es legal o no, pero a veces ya llevan las hojas de las firmas. Ahí es donde yo recomiendo que por lo menos el encabezado de las hojas de la firma, si lo quieren ver por el lado práctico, lleven la fecha exacta en que se celebró esa asamblea y qué asuntos se trataron en el orden del día. Es costumbre, si ustedes sospechan que le pueden dar un uso indebido a esas hojas, no las firmen. Pidan que pueden aguantarse ahí en el salón ejidal, lleven una computadora portátil, una impresora, ahorita es fácil conseguirlo, y ahí que se esperen
a que se termine de redactar el acta, se imprima y empiecen a hacer filas para firmar. El acta, desde luego que pues también tiene que llevar una etapa final donde se clausura la asamblea y se ordena que se inscriba esa acta en el RAN, para que el comisariado, como mandadero de la asamblea, proceda pues a hacer la inscripción, auxiliado o asesorado por la Procuraduría Agraria. También son parte de un acta de asamblea los planos que se levantan y que se aprueban, sobre todo cuando va a haber delimitación y asignación de tierra, o los contratos que se aprobaron, o algún convenio que se aprobó o no se aprobó en la asamblea, debe ser parte anexa al escrito que compone el acta de asamblea. Pues así las cosas con este interesante artículo, que a veces desconocer sus alcances, como se dan cuenta, pues es más la explicación que se debe de dar, y eso también sigue siendo los puntos básicos que generan mucho conflicto ante los tribunales agrarios, y a veces la corta interpretación también nos hacen perder juicios. Deja por ahí tus comentarios, tus saludos, desde dónde nos ves, también tus preguntas, y si consideras que faltó algún punto importante por incluir, hazlo. En verdad te lo vamos a agradecer, y tu servidor en primer lugar. Estamos por ahí preparando lo que va a ser un diplomado. También vayan dejando por ahí qué tema, porque si vamos a impartir un diplomado es porque es un tema que les va a interesar, que les va a servir. Si no, no lo hacemos. Entonces, ya dependiendo qué temas sean los que encabecen la lista, ahí mi equipo y yo evaluamos si impartimos pues ese diplomado. Nos vemos pues en la siguiente transmisión. Excelente fin de semana para todas, para todos.